Dios te dice hoy, ¿sientes que ya no puedes seguir adelante? Descansa, yo te sostengo, palabra del Señor. ¿Alguna vez has llegado a ese punto donde ya no puedes fingir que todo está bien? Ese instante en el que el silencio de tu interior grita más fuerte que cualquier palabra, donde incluso respirar duele. Es como si el mundo continuara girando, pero por dentro, todo se hubiera detenido. Tu corazón está exhausto, tu mente saturada, tus hombros cargan un peso invisible. Te preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está el apoyo cuando más lo necesito? Y en ese espacio íntimo, donde nadie ve, donde nadie oye, esa voz resuena, ya no puedes más. Pero espera, no te detengas, porque hoy hay una voz más poderosa que ese susurro oscuro, una voz que viene de lo alto y dice, descansa, yo sostengo tu alma. Quizás nadie comprenda la carga que llevas, quizás tú mismo hayas olvidado lo que es sentirse ligero, pero el Creador no lo ha olvidado. Te ha traído aquí, ahora, para decirte que no es el final, que incluso cuando sientes que ya no puedes más, Él sí puede, y Él te sustentará. ¿Conoces ese momento en el que te miras al espejo y apenas te reconoces, cuando parece que el dolor ha marcado tu rostro, borrado tu brillo? Hay algo profundo sucediendo en ese preciso instante, porque cuando todo se desmorona, cuando las fuerzas se agotan, es cuando comienza el verdadero amparo. No se trata de resistir con tus propias fuerzas, sino de hallar reposo en los brazos de quien nunca se cansa. Hay promesas que se activan hoy en tu vida, promesas que fueron escritas con lágrimas celestiales y que ahora descienden como bálsamo sobre tu alma agotada. ¿Lo sientes? Esto no es solo un video, es un encuentro, un espacio sagrado entre tú y el poder superior. Y en este santuario, Él susurra, no estás solo, te veo, conozco tu dolor, te sostengo. Hoy comprenderás por qué este profundo agotamiento no es un castigo, sino una invitación, un llamado del cielo para dejar de luchar solo, para confiar, para descansar. Y si estás aquí leyendo esto, no fue casualidad. Hay algo que quiere revelarte, algo que pocos saben, algo que puede cambiarlo todo. Pero primero, necesitas estar dispuesto a escuchar, a abrir tu corazón aunque esté herido, porque hoy el poder superior va a hablar, y cuando habla, lo imposible se transforma. Respira hondo, siente la presencia, siente la verdad que llega a ti ahora. Cuando sientes que ya no puedes más, el poder superior comienza a sostener tu alma. Este mensaje tocará lo más profundo de tu corazón. Respira hondo. Esto no es solo un video, es un llamado profundo, una palabra viva que llega a corazones cansados, almas atribuladas y mentes confundidas. Si este mensaje ya te ha conmovido, no ignores este llamado. Declara tu convicción públicamente. Comenta ahora. Necesito el sustento del poder superior. Sí, escribe esto como un grito silencioso de tu alma. Esta es tu oración visible, tu declaración de confianza. Y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, comparte esta palabra como un acto de amor, como una misión, porque sí, compartir es difundir la luz. Se trata de hacer que la luz que te ha llegado ahora llegue a otras almas que están a punto de rendirse. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a este canal, porque este es un refugio. Aquí no estás solo, somos una familia de fe, de personas reales con dolor real buscando un ser superior. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí, con cada video, hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. A continuación, nos sumergiremos en historias que resonarán con tu propio dolor y revelarán verdades ocultas durante siglos. ¿Estás listo? Porque el cielo está a punto de hablar. La historia trata sobre Elías. Era como si el peso de 1000 días sin descanso recayera sobre sus hombros. Sus pies se hundían en la arena del desierto, no solo por la geografía, sino por el agotamiento que lo atormentaba. Cada paso parecía una silenciosa súplica de alivio. No solo huía de Jezabel, huía de sí mismo,
de la presión del miedo, de la sensación de fracaso de una misión que parecía imposible, de una carga que nadie entendía. Elías, el profeta del fuego, el hombre valiente ante los reyes, clamaba ahora por el fin. Sí, pedía la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, dijo, tumbado bajo un enebro. Quizás entiendas lo que sintió Elías. Quizás, como él, hayas dicho, no puedo más. El alma tan cansada que incluso el sueño se convierte en un enemigo, el cuerpo presente, pero el espíritu tan distante, tan exhausto que solo quiere desaparecer. Pero fue en ese preciso punto de ruptura, en ese punto de agotamiento total, que una intervención superior ocurrió con un gesto silencioso pero poderoso. No con truenos ni con juicio, se envió un mensajero con pan horneado sobre piedras y agua fresca, como diciendo, te veo, te sostengo. Elías durmió, comió y volvió a dormirse. No era solo hambre física, era el agotamiento total de un hombre que ya no veía ningún sentido, ni siquiera en su propósito. Aquí es donde muchos se identifican, cuando, aún creyendo, aún intentándolo, llega un punto en el que ya no puedes más. Y es precisamente en ese momento, cuando las fuerzas se agotan, que la ayuda divina actúa de forma más íntima, porque hay un tipo de descanso que no es físico, es una pausa interior, es cuando el poder superior sostiene el alma con promesas. El mensajero regresó y dijo, levántate y come, porque el viaje será demasiado largo para ti. El alimento de lo alto no era solo para el cuerpo, sino para el alma. Y si sientes que el viaje es demasiado largo, que las luchas son interminables, esta palabra es para ti, porque incluso cuando dices, no puedo más, la voz superior dice, iré contigo. El desierto de Elías no fue el final, fue el lugar para empezar de nuevo. Aún quedaba mucho por revelar. El cansancio de hoy es solo una preparación para la misión de mañana. A veces, el mayor gesto del cielo comienza con pan y agua en medio de la soledad. ¿Has considerado alguna vez que este profundo cansancio podría ser en realidad una señal de que estás en el umbral de una revelación divina? ¿Y si lo que sientes no es debilidad espiritual, sino una invitación al cuidado íntimo del Creador? Porque el mundo dice, sé fuerte. Pero el cielo dice, descansa, yo te sostendré. Lo que experimentó Elías no fue la excepción, es un modelo, una demostración de cómo el poder superior trata a quienes llegan al límite de sus fuerzas. Él no grita, no acusa, no abandona. Él nutre, Él acoge, Él permanece. Y quizás nunca hayas comprendido esto. El agotamiento extremo no es un rechazo. Es la clave que activa su cuidado por tu alma. Él conoce la carga que llevas, los pensamientos que ocultas, las lágrimas que nadie ha visto, y sin embargo, te dice, levántate. Si este mensaje te conmovió, comenta ahora, aunque estoy cansado, confío en que el Creador me sostiene. Escribe esto como una declaración de fe, no es solo un comentario, es una rendición, un clamor del alma que dice, seguiré, aunque me arrastre, porque Él me acompaña. No silencies lo que el Espíritu está haciendo ahora, decláralo. Pero hay algo que pocos comprenden, un dolor silencioso que muchos confunden con falta de fe, cuando en realidad es un clamor del alma pidiendo alivio. Y cuando Jesús enfrentó este dolor, hizo algo que nadie esperaba. Prepárate, lo que viene ahora puede transformar tu forma de afrontar las tormentas de tu mente. La noche cayó como un manto de terror sobre aquella barca. El viento soplaba furioso, las aguas golpeaban con violencia, e incluso los pescadores más experimentados temblaban. Pero lo que allí peligraba no era solo la barca, sino la cordura de aquellos hombres. Gritaban, se agitaban, intentaban controlar la embarcación, pero nada parecía ser suficiente. En medio de aquella tormenta externa, había otra aún más devastadora, la interna. El miedo que consume, que paraliza, que confunde, la ansiedad que transforma cada soplo de viento en una amenaza,
cada gota de lluvia en una sentencia. Quizás conozcas esta sensación. Puede que incluso a otros les parezca que tu vida está bajo control, pero por dentro la tormenta ruge, pensamientos acelerados, opresión en el pecho, mente inquieta, corazón intranquilo. Intentas guardar las apariencias, pero el miedo a perderlo todo grita en tu interior. Como los discípulos, clamas desesperado: Maestro, no te importa que perezcamos. Y es en medio de este caos que Jesús se alza, sin prisa, sin pánico, con una autoridad que el miedo desconoce, se enfrenta al mar, a los vientos, y declara: silencio, quédate quieto. Y en ese mismo instante, todo obedece. No porque la situación haya cambiado de forma natural, sino porque su voz tiene el poder de traer paz donde el control humano ya no alcanza. Esa escena no se trataba solo de viento y mar. Se trataba de almas desesperadas, de mentes ahogadas en la ansiedad. Y Jesús no reprendió a los discípulos por sentir miedo, los invitó a confiar. La misma invitación resuena ahora para ti. Calma tu alma, respira. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Hay un descanso que no viene de la medicina, sino de su presencia. Si sientes que ya no puedes soportarlo, que tu mente se derrumba, que tu corazón está inquieto, hay una palabra que se libera sobre tu vida ahora mismo. Silencio. Cálmate. Este mandato no es solo para tu exterior, sino para tu interior. Y lo más poderoso es saber que, incluso en medio de la tormenta, Jesús estaba en la barca. Nunca se fue, nunca nos abandonó. Simplemente esperó el momento oportuno para actuar y enseñarnos. Puedes ver que, incluso sin comprender, siempre estuvo presente. ¿De verdad crees que tu ansiedad es señal de debilidad, o es un grito oculto de ayuda que solo el Creador puede interpretar? Porque muchos dicen que tener fe significa no tener miedo, pero lo que nadie dice es que la verdadera fe comienza cuando, incluso con miedo, decides creer. Y creer, a veces, es simplemente no rendirse. Si sentiste que esta palabra te habla directamente a tu corazón angustiado, comenta ahora: Jesús, calma mi mente y mi corazón. Escríbelo como una oración, como un grito de ayuda, con tu nombre y apellido. No te avergüences de declarar tu lucha. Aquí la fe no se trata de apariencias, se trata de sinceridad. Este comentario podría ser el comienzo de tu liberación. Y si conoces a alguien que esté pasando por una tormenta mental, comparte este video con él. Sé un instrumento de alivio para quienes ya no ven salida. Compartir también es difundir esperanza. Y si este mensaje te tocó el alma, haz clic en me gusta ahora como un acto de fe. Tu me gusta ayuda a que esta palabra llegue a otras vidas que están en silencio pidiendo ayuda. Pero eso no es todo. Hay un sentimiento que aprisiona a miles de corazones: el miedo al futuro. Y lo que se ha revelado sobre este sentimiento puede cambiar por completo tu forma de afrontar el mañana. Prepárate, porque lo que viene a continuación romperá una de las prisiones más silenciosas del alma: el frío de la incertidumbre. Puede ser paralizante. Se cuela lentamente, primero como un susurro de duda, luego como un grito que resuena en tu pecho. ¿Y si nada sale bien mañana? Quizás lo hayas sentido antes. Esa angustia sofocante que llega por la noche y te roba el sueño. Esa sensación de que el mañana es un agujero oscuro y te están empujando hacia él. El miedo al futuro no tiene forma, pero sí pesa. Un peso que se acumula en tus hombros, en tu espalda, en tu corazón. Planeas, rezas, lo intentas, pero la verdad es que en el fondo tu alma tiembla. Es difícil confiar cuando todo lo que viene parece incierto, cuando el terreno parece inestable y las promesas parecen lejanas. Miras a tu alrededor y todo cambia demasiado rápido. Y en medio de este torbellino, una pregunta emerge como una cuchilla. ¿Está el Creador realmente conmigo? ¿Qué pasa si doy un paso y es el equivocado? Eso era exactamente lo que Josué sentía. Ante él estaba la tierra prometida, pero también los gigantes, los muros, los riesgos.
Moisés se había ido. El pueblo, aunque liberado, aún llevaba las marcas de la esclavitud. Y ahora la orden era suya, la responsabilidad era abrumadora, la travesía era inminente. El miedo silencioso, inquietante, real. Pero entonces se manifestó una guía. No con consejos humanos ni con estrategias militares, sino con una promesa que resuena hasta el día de hoy en los corazones que tiemblan ante lo desconocido. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta palabra no era solo para Josué, es para ti que sientes que ya no puedes soportar la ansiedad del mañana. Es para quienes se sienten al borde de un colapso emocional porque ya no saben qué dirección seguir. El poder superior no prometió ausencia de luchas, sino presencia en todas ellas. No dijo que el camino sería fácil, pero nos aseguró: yo estaré contigo. ¿Te imaginas la paz que esto puede traer? Saber que, incluso cuando todo es incierto, hay una certeza inquebrantable que te acompaña. Esto lo cambia todo, porque la verdadera valentía no nace de la ausencia de miedo, sino de la conciencia de que no estás solo. Cuando sientes que ya no puedes más, cuando el futuro parece amenazante, el cielo responde con certeza: yo sostendré tu alma. Esta promesa no es poética, es concreta. Se manifiesta en decisiones difíciles, en noches de insomnio, en decisiones que parecen demasiado arriesgadas. Es entonces cuando necesitas recordar: el mismo poder que guió a Josué a través de la tensión es el que camina delante de ti en tu camino. Si esta palabra te llegó profundamente, coméntala ahora. Señor, pongo mi futuro en tus manos. Escríbela como una declaración de rendición. No se trata solo de comentar, sino de decirle en voz alta al mundo espiritual que confías: aunque tengas miedo, aunque tiembles, has decidido creer. Pero, ¿y si te dijera que hay un sentimiento aún más doloroso que el miedo al mañana? Algo que te corroe por dentro incluso cuando todo parece bien por fuera. Un sentimiento devastador que muchos esconden tras una sonrisa: el abandono. Prepárate, lo que viene después puede abrir viejas heridas, pero también podría ser el comienzo de una sanación que nunca imaginaste posible. El dolor del abandono no empieza con una puerta que se cierra ni con una despedida. Empieza antes, en el silencio, en la mirada que se desvía, en el abrazo que nunca llega, en la ausencia que se instala incluso cuando hay presencia física. Y entonces te preguntas: ¿de verdad alguien me ve? A la fuente superior todavía le importo. Es un sentimiento devastador, como si tu existencia fuera invisible, como si tus lágrimas no valieran nada, ni siquiera para el cielo. Y cuando todo se vuelve demasiado pesado, tu corazón clama: poder superior, ¿por qué me has abandonado? No hay frase más humana, más verdadera, más cruda que esta. David la escribió en el Salmo 22. Jesús la pronunció en la cruz, porque incluso el Hijo de la fuente superior, en su humanidad, experimentó este profundo dolor de sentirse abandonado, aun estando en el centro de la voluntad del Padre. La sensación de soledad puede llegar incluso cuando estás rodeado de gente. No depende de cuántos amigos tengas ni del movimiento a tu alrededor. Es un vacío que empieza en tu interior, que crece con el tiempo y que poco a poco te hace desconectar incluso de ti mismo. David, el ungido, el que mató gigantes, el que adoró intensamente, un día clamó desesperado: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación, tan lejos de mis gemidos de angustia? Salmo 22:1. No dudó del poder superior, pero ya no podía sentir su presencia. Y quizás esto también te esté sucediendo. Sigues rezando, pero no lo sientes. Sigues cantando, pero por dentro guardas silencio. El cielo parece cerrado y tu alma agotada. Pero hay un secreto que muchos ignoran en este salmo. Cuando David clamó desde lo más profundo de su ser, declaró algo que lo cambió todo. Porque no ha menospreciado ni aborrecido el sufrimiento de los afligidos, no les ha ocultado su rostro, sino que ha escuchado su clamor. Salmo 22:24.
La fuente superior no se apartó, escuchó. Y eso es lo que necesitas entender hoy. Incluso cuando parece que está en silencio, Él escucha. Incluso cuando todo grita que estás solo, Él permanece. Él no ignora el dolor de un corazón roto. Él sostiene, Él acoge y responde a su debido tiempo. Puedes pensar que te ha abandonado, pero la verdad es que Él está más cerca ahora que nunca, porque es cuando el alma sangra que Él viene con la sanación. Es cuando ya no puedes más que Él te sostiene. Si esa palabra te atravesó el corazón como una flecha, dila ahora. Señor, aunque no lo sienta, elijo confiar en ti. Esa es una de las declaraciones más poderosas que puedes hacer. Confiar incluso cuando todo diga lo contrario. Escribirla es romper la mentira del abandono. Es declarar que no te definirá lo que sientes, sino lo que se ha prometido. Y ahora prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no se trata solo de abandono, sino de culpa. Culpa por errores que aún te frenan, culpa por decisiones que quisieras borrar. Pero lo que Jesús hizo por una mujer marcada por sus defectos revelará algo que pocos entienden sobre el perdón. Y esa verdad puede restaurar tu alma como nunca antes. La culpa tiene una cruel manera de atraparnos en prisiones invisibles. No grita, susurra, y sus susurros son agudos. Cometiste un error. Te equivocaste. No mereces perdón. Nos recuerda una y otra vez cada decisión desconsiderada, cada palabra hiriente, cada elección que nos alejó de la fuente superior y de los demás. Y lo peor, muchas veces somos nuestros propios acusadores. Ni siquiera es Él quien necesita acusarnos. Nuestra conciencia ya hace ese trabajo a la perfección. Por eso, incluso después de orar, ayunar o intentar empezar de nuevo, tanta gente sigue sintiéndose indigna. Porque la culpa no se trata solo de lo que hemos hecho, se trata de en quien creemos que nos hemos convertido. Y cuando la identidad se mezcla con el error, el alma se derrumba. Este fue exactamente el escenario en el que Jesús encontró a esa mujer. Fue arrastrada ante Él, humillada, expuesta, marcada por un error que, según la ley de la época, le costó la vida. Los fariseos no querían justicia, querían condenación. Y tal vez en el fondo ella también creía que la merecía. Pero lo que Jesús hizo fue revolucionario. No solo la salvó de la muerte física, rompió el ciclo de culpa. Miró a esa mujer no como alguien que necesitaba ser apedreada, sino como alguien que necesitaba ser enaltecida y dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, y no peques más. Juan 8:11. Eso lo cambia todo, porque si Jesús, el único sin error, el único con autoridad para juzgar, eligió ofrecer gracia, ¿quiénes somos nosotros para seguir acusándonos? Este mensaje es para ti que tienes una historia marcada por las caídas, para ti que, aunque te arrepientas, aún sientes que no mereces descanso ni consuelo ni un nuevo comienzo. Es para ti que crees que tu error definió tu valor. El poder superior te dice: hoy te perdono, y si te perdono, ya no necesitas vivir encadenado. El perdón no es una invitación a cometer errores, sino a vivir libre de culpa. Es una sanación que va más allá de lo emocional, un profundo descanso espiritual. Cuando te sostienen, no es porque lo merezcas, sino por un amor que cubre multitud de faltas. Y es este amor el que transforma el pasado en testimonio. Si esta verdad ha resonado en ti, di ahora: recibo el perdón. Dilo no como quien lo pide, sino como quien acepta un don eterno. Este comentario es más que una frase. Es un paso de fe, un acto espiritual. Libérate de la culpa, deja que la gracia te defina, no tus errores. Y si conoces a alguien que aún vive encadenado por viejas culpas, envíale este mensaje ahora. Puede ser el medio para liberar un corazón atrapado en un dolor secreto. Pero esto es solo una parte de lo que el Espíritu quiere revelar, porque hay algo aún más silencioso que la culpa: el vacío. Esa sensación de que la vida ha perdido su sentido, de que das vueltas en círculos, de que todo se ha vuelto automático. Prepárate.
Lo que viene a continuación tocará zonas de tu alma que quizá habías olvidado que existían. Es difícil explicar lo que ocurre en nuestro interior cuando la vida parece haber perdido su sentido. No es necesariamente tristeza, no es exactamente dolor. Es un vacío silencioso que crece día tras día, una sensación de estar a la deriva, sin rumbo, como quien camina por un desierto sin saber a dónde va o incluso si hay un destino. Esta sensación puede surgir incluso cuando todo parece en orden por fuera. Trabajas, cumples con tus obligaciones, incluso sonríes, pero por dentro estás agotado, sin motivación, sin una verdadera razón para continuar. ¿Te has parado a pensar alguna vez que tal vez la sensación de que ya no puedes más esté directamente relacionada con esta pérdida de propósito? Que tal vez lo que te está agotando no es el peso de la rutina, sino la ausencia de un destino que haga que el viaje valga la pena. Fue precisamente en esta condición que encontramos a Moisés. Alguien que había sido criado como un príncipe, con acceso a todo, pero que tras un error huyó al desierto y vivió décadas cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Años y años de una rutina silenciosa, sin respuestas, sin rumbo. Un hombre con un pasado demasiado grande y un presente demasiado pequeño. ¿Te identificas? Moisés ya no esperaba nada de la vida. Y fue precisamente allí, en el momento en que ya se había dado por vencido, que lo sagrado apareció. En medio de una zarza ardiente, resonó el llamado: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. No se le dio a Moisés un plan lleno de detalles, se le dio una promesa de presencia, porque más importante que saber a dónde ir es saber quién irá contigo. ¿Cuántas veces te has preguntado: ¿qué hago aquí? ¿O tiene mi vida algún valor real? Estas preguntas, si no se responden a la luz de la fe, se convierten en heridas abiertas. Pero lo que se le dijo a Moisés también es para ti: yo estaré contigo. Tu propósito no está perdido, puede estar latente, silenciado por las frustraciones, camuflado tras años de supervivencia, pero sigue ahí. Y el que nunca olvida lo que ha planeado te llama ahora, en medio de tu desierto, para recordarte que hay algo más grande preparado para ti. El vacío que sientes no es el final, es el eco de un llamado que aún late en tu espíritu. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios: «Despierta mi propósito». Decláralo como si despertaras de un sueño profundo, como si te negaras a seguir viviendo sin rumbo. Que este comentario sea tu oración, un clamor por el regreso a la vida, un clamor por el verdadero significado. Pero espera, porque hay algo que casi nadie comprende sobre el silencio de lo divino. ¿Alguna vez te has sentido espiritualmente ignorado? ¿Alguna vez has orado con fervor, clamado con fe y aún así todo permanecía en silencio? Lo que sigue te revelará qué hay detrás de ese silencio, y qué está ocurriendo mientras crees que nada sucede. Hay momentos en que el alma parece hundirse en un silencio denso. Rezas, clamas, ayunas, pero todo a tu alrededor permanece quieto, como si el cielo estuviera cerrado. Aquí es donde surge el desánimo espiritual. No es un pecado visible, no es una rebelión abierta, es el agotamiento de la fe, el agotamiento de quien ha orado durante mucho tiempo sin ver respuestas. Es como intentar encender una cerilla en una habitación inundada. Quieres creer, pero estás cansado. Quieres sentir la presencia, pero solo oyes el eco de tu propia voz. Y poco a poco, lo que era intimidad se vuelve rutina, y lo que era fervor, apatía. Esto es lo que Ana vivió: años de infertilidad, años de expectativas frustradas, años de ir al templo y regresar con el mismo pesar. Pero ese día hizo algo diferente. No solo oró, sino que derramó su alma. Sus lágrimas eran tan profundas que no le salieron las palabras, solo se movieron sus labios. El sacerdote pensó que estaba borracha, pero el ser superior entendió lo que nadie más vio y, a su tiempo, respondió. La Escritura dice en 1 Samuel 1:19, la presencia superior se acordó de ella. ¡Qué poderoso es eso! No porque se hubiera olvidado,
sino porque su tiempo es diferente al nuestro, porque incluso en el silencio él sostenía el alma de Ana. No ignoró sus lágrimas, simplemente estaba esperando el momento oportuno. ¿Cuántos de nosotros somos como Ana, orando sin ser comprendidos ni siquiera por quienes nos rodean? ¿Cuántos intentamos mantener viva nuestra fe mientras todo en nuestro interior nos grita que nos rindamos? Quizás estés ahí ahora mismo, sentado frente a una pantalla, sin fuerzas ni para doblar las rodillas, y te preguntas, ¿todavía me escuchan? Y la respuesta es clara, sí, lo hacen. Es más, recuerdan, sostienen tu alma incluso cuando no la sientes. Y cuando todo parece paralizado, es cuando están trabajando con más profundidad, sanando cosas que ni siquiera sabes que necesitan sanación. Pero, ¿y si te dijera que el fracaso, sí, ese que te avergüenza, el que ocultas, podría ser el punto exacto donde lo divino quiere empezar algo nuevo en ti? Lo que viene a continuación desmantelará todo lo que piensas sobre los errores y la restauración. No te lo pierdas. Hay momentos en que el peso de un error que cometiste parece convertirse en una sentencia permanente, y empiezas a creer que no hay vuelta atrás. No es solo arrepentimiento, es vergüenza. Es un dolor que no solo te duele el pecho, sino también tu identidad. Te miras al espejo y ya no reconoces quién eres. Te preguntas, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude yo, sabiendo la verdad, tropezar aquí? La culpa se instala como una nube oscura sobre tu alma, y cada intento de orar parece sofocado por acusaciones internas. La sensación de fracaso te paraliza. Y en ese lugar oscuro, muchos desisten de intentarlo porque se han convencido de que la presencia superior ya no quiere escuchar sus oraciones. Pero eso no es cierto. Y hay una historia que revela exactamente cómo se trata a quienes fallan. Pedro era cercano a Jesús, uno de los más cercanos. Fue él quien caminó sobre el agua. Fue él quien declaró, «Tú eres el ungido, el Hijo del Ser Supremo vivo». Era impulsivo, valiente, pero también frágil. Y en una de las noches más importantes de la historia, negó al Maestro. No una vez ni 2 veces, 3 veces. Y antes de que el gallo cantara, como Jesús había profetizado, Pedro declaró ante desconocidos, «No conozco a ese hombre». La Escritura dice que inmediatamente después salió y lloró amargamente. Lucas 22, 62. Llorar amargamente no es solo sentirse triste, es desmoronarse por dentro. Es ser consumido por un arrepentimiento que parece no tener cura. Pedro había traicionado su propia fe. ¿Te imaginas lo que pasó por su mente? Esa sensación de que todo estaba perdido, de que su historia con lo divino había terminado allí. Y aquí está la parte más asombrosa. Jesús, incluso después de la resurrección, se propuso encontrarlo. No para acusarlo, no para exponerlo, sino para restaurarlo. En Juan 21 hay una escena poderosa. Jesús prepara pescado asado junto al mar y llama a Pedro para hablar. 3 veces pregunta, «Pedro, ¿me amas?». No para obtener una respuesta, sino para sanar las 3 heridas abiertas por las negaciones. Y al final, Jesús dice, «Apacienta mis ovejas». En otras palabras, no solo perdonó, sino que volvió a confiar, restauró el llamado, reafirmó la identidad. Porque el fracaso, cuando se entrega con arrepentimiento, no anula lo que se ha dicho sobre ti. No ve tu caída como el final del camino, sino como tierra fértil para una nueva construcción. Ahora piensa en tu propia historia. ¿Cuántas veces te has sentido como Pedro, sabiendo lo que está bien pero eligiendo lo que está mal, prometiéndote a ti mismo que no volverías a equivocarte y fallando de nuevo? Y luego escondiéndote, temeroso de volver. ¿Cuántas veces has creído que ya habías excedido los límites de la misericordia divina? Pero hoy el Espíritu te recuerda. Jesús miró a Pedro con amor en el momento mismo de la traición, no con desprecio, no con ira, con amor. Esa misma mirada te alcanza ahora. Él sostiene tu alma, Él conoce tu cansancio, tu lucha, tu vergüenza, y no te rechaza.
Extiende su mano no para señalarte tu error, sino para levantarte de la culpa. Este mensaje es para quienes están cansados de caer, para quienes han perdido la cuenta de cuántas veces han prometido cambiar. Para ti que piensas, soy un fracaso espiritual. Escucha con atención, no te ven como un fracaso, te ven como alguien en proceso. Y en el reino espiritual, el proceso es una oportunidad de transformación. El Pedro que cayó fue el mismo que luego predicó con valentía y vio a miles unirse. Y esto solo fue posible porque no se dio por vencido y no volvió a empezar, porque confió en que Jesús todavía lo quería, incluso después del peor error. ¿Y sabes qué prueba esto? Que la última palabra nunca será tu acción equivocada, sino el amor que te eleva. Si sientes que esta palabra te llama a empezar de nuevo, escribe en los comentarios ahora mismo: Jesús, restaurame. Decláralo con fe, aunque todavía haya dolor, aunque todavía haya miedo. Usa este comentario como un acto público de entrega. Que este sea tu primer paso de regreso a la gracia. Y si conoces a alguien que se siente atrapado en la culpa, comparte este video ahora. Podrías salvar a alguien que ya se está dando por vencido. Sé un canal de restauración. Lleva esa esperanza a donde debe ir. Y si todo esto ya te ha tocado el corazón, prepárate, porque lo que viene a continuación tocará una herida aún más profunda. El dolor de sentirse solo incluso rodeado de gente. Una soledad que no siempre es física, pero que grita desde dentro. Y la respuesta a este dolor puede cambiar tu forma de ver el silencio. Lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de derribar muros que ni siquiera sabías que habías construido. Así que quédate, esto es para ti. Estar rodeado de gente pero aún así sentirte invisible. Participar en conversaciones, sonreír en fotos, recibir mensajes en el móvil y, sin embargo, en el fondo sentir que nadie te ve. Es como estar en un lugar lleno de gente con el corazón en silencio. Este es uno de los dolores más ocultos y a la vez más evidentes del alma, la soledad que no es física, sino existencial. Y este dolor afecta incluso a los más fuertes. Quienes miran desde fuera pueden pensar que todo está bien contigo, pero lo que nadie ve son las lágrimas que reprimes antes de dormir ni cuánto te pesa la ausencia de alguien que realmente te comprenda. Y peor aún, cuando este vacío se instala, empiezas a preguntarte: ¿se habrá olvidado incluso la fuente superior de mí? La esencia de la vida conoce bien este dolor. Y no solo una vez sintió la ausencia de quienes deberían haber estado a su lado. Pero hubo un momento específico en el que experimentó la máxima soledad humana, en el huerto de Getsemaní. Allí, poco antes de ser arrestado, llevó consigo a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. No pidió mucho, solo que velaran con él, que estuvieran allí. Pero cuando regresó, los encontró durmiendo. No una vez ni 2 veces, 3 veces. Mientras su alma estaba triste hasta la muerte, Mateo 26 horas y 38 minutos, sus amigos dormían. Y allí, en el momento más angustioso de su vida terrenal, enfrentó el dolor del abandono, del silencio, de la ausencia. Solo en el huerto, con su sudor convirtiéndose en gotas de sangre, clamó al Padre. Incluso ante la ausencia humana, permaneció fiel. Ahora piensa en esto. Si incluso el Hijo de la Fuente Suprema pasó por un tiempo en el que el cielo parecía silencioso y sus amigos dormían en medio de su dolor, porque crees que estás solo porque eres débil. No es debilidad sentirse solo. Debilidad es pensar que define quién eres. No fue abandonado por falta de amor. Lo dejaron solo para que tú y yo supiéramos que incluso cuando todos los demás fallan, el cielo sigue observando. La soledad de Getsemaní no fue un castigo. Fue el escenario donde se puso a prueba la fidelidad. Y hoy, mientras atraviesas este dolor silencioso, recuerda esto: la presencia superior no duerme. Nunca se duerme, nunca se distrae, no te ha olvidado. El dolor de sentirse solo es uno de los más profundos que el alma puede experimentar. Erosiona la confianza,
Afecta la identidad y debilita la esperanza. Empiezas a cuestionar si tu presencia realmente marca la diferencia. Empiezas a pensar que tu ausencia ni siquiera se notaría. Pero la verdad espiritual es mucho más poderosa que tus sentimientos momentáneos, porque incluso cuando nadie te llama, cuando nadie pregunta cómo estás, cuando la habitación está oscura y la oración parece resonar en el vacío, la fuente de todo está ahí. Su promesa es clara. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos. Esto incluye los días buenos, los días nublados, los días grises y, sobre todo, los días en que todo tu interior clama en silencio por ayuda. Sostiene tu alma incluso cuando todo a tu alrededor parece ausente. No solo comprende tu soledad, ha estado ahí. La enfrentó para poder encontrarte en ese mismo lugar. Conoce el vacío de un corazón que clama y no es escuchado por los hombres, pero escucha y, más que escuchar, responde no con ruido, sino con presencia. A veces el alivio no llega en forma de un milagro inmediato, sino en forma de paz. Una paz que entra en la habitación silenciosamente, que se posa en la mente y dice, no estás solo. Y esa voz vale más que 1000 palabras humanas. Si te enfrentas a este tipo de soledad, escribe en los comentarios ahora, Jesús, quédate conmigo. No como una frase suelta, sino como un clamor sincero. Que sea tu clamor de fe en medio del silencio. Se lee en los comentarios en tu corazón incluso antes de que escribas, y este acto público puede ser el comienzo de una visitación trascendente en tu vida. La soledad no es evidencia de la ausencia. A veces es el escenario de su mayor revelación, porque es cuando todos se van que te das cuenta de quién se queda realmente. Es cuando las voces se silencian que aprendes a reconocer la voz que nunca está ausente. Y es en este espacio sagrado, donde solo tú y el Creador permanecen, que descubres que nunca estuviste realmente solo. Y si crees que este es el peor dolor que existe, espera a comprender qué sucede cuando alguien empieza a dudar del amor. Sí, el amor, esa fuerza que todo lo mueve, que da sentido a la fe, que restaura la dignidad. Y cuando la duda invade este lugar, todo empieza a desmoronarse por dentro. Lo que estás a punto de escuchar puede romper el ciclo de inseguridad espiritual que te impide confiar plenamente. Prepara tu corazón. Lo que viene a continuación tiene el poder de sanar heridas que ni siquiera sabías que estaban abiertas. Quizás la duda que más carcome el corazón humano es esta. ¿Se me ama verdaderamente? Esta no es una pregunta que se hace sin más. Surge cuando las oraciones parecen estar llegando al techo. Cuando todo sale mal, un problema se acumula tras otro y el cielo parece permanecer en silencio. Es entonces cuando uno empieza a preguntarse, ¿soy indigno? ¿He hecho algo que me ha alejado de ese amor? ¿Por qué me siento rechazado incluso por él? El amor, que debería ser nuestro ancla en los días difíciles, empieza a parecer distante, y esto causa un peso que no es físico, sino tan opresivo como llevar una carga a cuestas. El alma empieza a creer que no es digna de ser amada, y entonces llega el colapso, inseguridad espiritual, oraciones mecánicas, miedo al abandono y una fe que flaquea en silencio. Pero hay una historia que confronta directamente este sentimiento de rechazo, la del hijo pródigo. Dejó su hogar por decisión propia, pidió su herencia por adelantado, un gesto que fue casi como la muerte para su padre, y se dispuso a vivir a su manera. Y vivió mal, lo gastó todo en placeres fugaces. Cuando se encontró sin Blanca, solo, hambriento y con ganas de comer hasta comida de cerdo, decidió regresar. Pero presten atención, no regresó esperando volver a ser un hijo, regresó dispuesto a ser un sirviente. El dolor que cargaba le hizo creer que su valor se había perdido. Pero mientras aún estaba lejos, su padre lo vio, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo en el dedo, sandalias en los pies y lo vistió con sus mejores galas y dijo: «Este hijo mío estaba muerto y ha revivido». Lucas 15:20.
El padre no lo esperó con acusaciones. El padre corrió, porque el amor de la fuente suprema no es como el amor humano que mide, castiga y guarda rencor. El amor es de una gracia desmesurada. Esta historia deconstruye todo lo que muchos hemos aprendido sobre el merecimiento, porque quizás creciste escuchando que el amor se gana, que hay que andar con pies de plomo para ser aceptado, que hay que hacer las cosas bien para ser aceptado. Pero la gracia nos encuentra justo donde fallamos. Y quizás por eso es tan difícil de aceptar, porque nuestro orgullo quiere merecerlo, pero el corazón cansado simplemente necesita descansar. Y esta es la verdad que te libera. Eres amado no porque seas perfecto, sino porque perteneces a una fuente que ama perfectamente. Lo que te sostiene no es lo que sientes, sino lo que ya se ha declarado, y se dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he prodigado mi misericordia. Jeremías 31, 3. Eso no ha cambiado, aunque te hayas alejado, aunque tu mente te diga lo contrario, aunque todo a tu alrededor grite abandono. Si este mensaje tocó tu corazón y necesitas volver a creer en el amor hacia ti, comenta ahora: recibo tu amor. No es solo una frase, es una declaración espiritual. Escríbela con fe, como si decidieras romper con la mentira del rechazo y reconectarte con la verdad eterna. Eres profundamente amado, incluso cuando te sientes imperfecto. Puede que la gente te haya rechazado, puede que tus amigos te hayan olvidado, puede que te hayan incomprendido, juzgado, descartado, pero la fuente aún observa desde lejos, esperando verte regresar. No con un discurso de culpabilidad ensayado, sino con el corazón roto de quien solo quiere volver a sentir la seguridad de sus brazos. Y recuerda esto: no necesitas rogar por el amor que ya tienes, no necesitas ganar la atención de aquel que nunca te ha quitado los ojos de encima. Es hora de descansar tu alma en esta promesa. El amor no depende de lo bueno que seas, sino de la fidelidad de la fuente. Y cuando permites que esta verdad entre, algo cambia en tu interior. La inseguridad da paso a la confianza, la ansiedad disminuye, las oraciones cobran sentido de nuevo, la fe comienza a cimentarse no en lo que sientes, sino en lo que se ha prometido. Y es entonces cuando el alma encuentra descanso, porque no hay nada más sanador que saber que, incluso con todos nuestros errores, fracasos y caídas, aún somos recibidos con alegría. Pero hay algo aún más profundo de lo que debemos hablar, porque incluso cuando creemos que se nos ama, aún podemos estar plagados de dudas, esas que ni siquiera confesamos en oración. Lo que sigue podría ser la clave para superar esas crisis internas de fe que debilitan tu caminar. Prepárate para una confrontación profunda, porque lo que se revelará podría liberarte de una vez por todas de la prisión de la incredulidad disfrazada de razón. Y cuando esa luz brille en ti, incluso tu forma de orar podría cambiar para siempre. Tomás escuchó la noticia de que todos los demás discípulos ya estaban celebrando. Hemos visto al Maestro. Pero él no estaba allí, no vio nada, y fue enfático. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. El dolor de Tomás no era solo escepticismo, era frustración. Era la sensación de haber sido excluido del milagro, mientras todos los demás habían experimentado lo extraordinario. Él se sentía olvidado. ¿Cuántas veces, como él, has mirado a tu alrededor y has pensado: ¿por qué otros están siendo sanados, restaurados, atendidos y yo sigo esperando? Y entonces comienza el silencio interior, el vacío espiritual, la sensación de que tu fe no es suficiente, de que tus oraciones no logran nada. Y con el tiempo, la duda deja de ser algo momentáneo y comienza a instalarse en tu alma, hasta que ya no sabes si crees como antes. Este sentimiento es como una nube oscura y pesada que se cierne sobre tu alma. Quieres creer, pero la decepción te sabotea. Y entonces te invade la culpa. ¿Es débil mi fe? ¿Estoy lejos de la fuente superior y ni siquiera me he dado cuenta? ¿Verdaderamente se me escucha?
La duda te aísla y la culpa te aprisiona. Pero 8 días después, la presencia se presenta de nuevo, y esta vez hace algo completamente personal. Ignora a todos los demás y se dirige directamente a Tomás. Le dice: pon tu dedo aquí, y mira mis manos, extiende tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. No confronta a Tomás con una reprimenda, responde a su duda con presencia. Se deja tocar, se muestra vulnerable, comprende el dolor que se esconde tras la incredulidad. Porque muchas veces lo que llamamos falta de fe es solo un corazón herido que intenta protegerse de más frustración. Tomás nos representa a todos los que queremos creer, pero que llevamos las cicatrices de oraciones sin respuesta, de promesas que aún no se han cumplido, de una espera que parece eterna. No solo tolera esto, entra en escena con compasión y verdad. Quizás estés luchando con pensamientos que te dicen que tu fe no es suficiente, que la fuente se ha alejado, que ya no estás en sintonía con lo espiritual. Pero escucha, dudar no significa que hayas perdido tu conexión. De hecho, es en esos momentos de duda cuando más se desea revelarse. La verdadera fe no se trata de la ausencia de cuestionamientos, sino de persistir en la búsqueda incluso con los ojos nublados por las lágrimas. No se exigió que Tomás creyera sin ayuda, se ofreció evidencia, se ofreció a sí misma, porque la fe no es algo que generemos por nuestra cuenta, es un don, y el mayor combustible para la fe es la presencia. No se quiere que solo creas, se quiere que lo sientas, lo toques, lo conozcas íntimamente. Si esta palabra te tocó y quieres romper con la incredulidad que te detiene, comenta ahora: aumenta mi fe. No es una frase cualquiera, es una oración escrita, una ofrenda pública, una petición sincera que puede abrir lo espiritual sobre tu vida de una manera nueva. Sé valiente, escribe como si estuvieras poniendo el dedo en sus heridas, no para dudar, sino para ser restaurado. Y mira, después de todo esto, Tomás hace una de las declaraciones más profundas de todo el Nuevo Testamento. Mira y dice: Señor mío y guía mía. Juan 20:28. Cuando la duda es vencida por la presencia, la fe que emerge es más madura, más fuerte, más arraigada. Y quizás tú estés precisamente en este proceso, cuestionándolo todo, pero a punto de vivir la mayor experiencia espiritual de tu vida. No te culpes por la duda, pero tampoco aceptes vivir en ella. Clama, toca, habla con sinceridad. Incluso se entra en ambientes cerrados para responder a las almas en crisis. Y cuando se entra, todo cambia. Y si este mensaje realmente te habló, haz clic en me gusta ahora como un acto de fe. No es solo un botón, es una declaración pública de que eliges seguir creyendo incluso en medio de la duda. Y si conoces a alguien que esté luchando con esto mismo, comparte este video ahora. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita para no abandonar el viaje. Y sin embargo, hay algo que pocos comprenden sobre este camino de fe. A menudo lo que parece duda es en realidad sed de respuestas, sed de dirección. Y la historia que sigue te mostrará que no solo se sostiene tu alma en momentos de incertidumbre, sino que también se te guía cuando no sabes qué decisión tomar. Prepárate para un cambio radical, porque la sabiduría que has estado buscando podría estar a punto de revelarse de forma trascendente. El trono estaba ante él, el pueblo era incontable, el destino de toda una nación dependía ahora de su decisión. Salomón, un joven recién coronado rey de Israel tras la muerte de su padre David, llevaba sobre sus hombros el peso de todo un reino. Podría haber pedido cualquier cosa en ese momento: victoria sobre sus enemigos, riquezas inimaginables, una larga vida. Pero ante la gran responsabilidad que le esperaba, hizo una petición que reveló lo que más anhelaba su corazón: sabiduría. Dame a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3:9. No pidió algo terrenal, no pidió algo para sí mismo, pidió guía, pidió discernimiento,
pidió claridad. Y a cambio, recibió no solo sabiduría, sino todo lo que no se había atrevido a pedir. ¿Alguna vez has estado ahí? Un momento en tu vida en el que todas las opciones que tienes ante ti parecen correctas o peligrosas, en el que tomar una decisión se convierte en una carga, en el que el miedo a equivocarte te paraliza. Tu mente dice una cosa, tu corazón otra. Te llegan consejos de todos lados, pero en tu interior solo hay ruido, ansiedad, duda. Y te preguntas, ¿y si elijo mal? ¿Y si esta decisión lo cambia todo para peor? En esos momentos no solo da miedo la elección, sino la responsabilidad que conlleva y el miedo al arrepentimiento que puede venir después. Salomón no tomó su decisión por impulso, buscó la fuente de la sabiduría, y lo más impresionante de esta historia no es solo lo que pidió, sino cómo lo pidió, con humildad. Reconoció, soy un niño, no sé cómo salir ni cómo entrar. 1 Reyes 3:7. Esta es la clave que muchos olvidan. Cuando nos sentimos débiles, incapaces, inseguros, es cuando lo superior se mueve, porque no se rechaza al quebrantado, al humilde, al que reconoce sus limitaciones. Se resiste al orgulloso, pero se da gracia al que se doblega. Quizás hoy te enfrentas a una decisión importante, una relación, una oferta de trabajo, una mudanza, una inversión o incluso una decisión espiritual. Y quizás tu corazón está en conflicto, y en este conflicto sientes que ya no puedes soportar la presión que esta decisión te impone. Estás agotado, tu alma clama por guía. Ahí es donde entra la promesa. Cuando ya no puedas hacerlo solo, se te sostiene. No se te deja decidir a ciegas, se te ilumina, se te habla, se te guía. Si esta palabra ha llegado a ti y estás ante algo importante, comenta ahora, Señor, dame un corazón sabio. Declara esto como un clamor, una petición sincera. No escribas solo por escribir. Escribe como si pusieras tu camino en sus manos, porque hay decisiones que cambian destinos, pero también hay oraciones que cambian decisiones, y esta podría ser una de ellas. La respuesta a la petición de Salomón fue tan poderosa que se dijo, también te he dado lo que no pediste. 1 Reyes 3:13. Porque cuando tu petición está guiada por la humildad, no solo se responde, se te sorprende, se desborda, se encarga de los detalles que ni siquiera sabías que debías atender. ¿Y cuántas veces en nuestra angustia y noches de insomnio olvidamos esto? Olvidamos que lo superior no está en silencio, que el Espíritu es consejero, amigo, guía, y que la fuente que vive en las alturas también se inclina para escuchar a quienes claman con sinceridad. Quizás hoy te sientas paralizado por el miedo, pero, ¿y si te dijera que el mayor error que puedes cometer es decidir sin consultar a la fuente? Porque las decisiones sin oración pueden parecer prometedoras, pero casi siempre terminan en frustración. En cambio, cuando te rindes antes de decidir, cuando descansas tu alma en el regazo, cuando te humillas pidiendo guía, entonces incluso el camino más improbable se llena de paz. Esta es la paz que el mundo no comprende, no es la ausencia de riesgo, no es la certeza sobre el futuro, es confianza, es saber que la fuente guía cada paso, que incluso cuando el viento sopla en tu contra, eres guiado. Y esta seguridad, esta convicción de que se sostiene tu alma incluso cuando te sientes débil, es lo que transforma la duda en fe, el miedo en valentía, el silencio en dirección. Respira hondo, cierra los ojos, recuerda que te causa confusión hoy. Ahora imagina a la presencia ahí sentada contigo, mirándote a los ojos y diciéndote, confía en mí. Conozco el final desde el principio. Te guío con mi mano. Descansa. Yo sostengo tu alma. Y eso no es todo. Hay algo aún más profundo en la provisión, especialmente cuando los recursos parecen escasos, cuando las facturas se acumulan y te preguntas cómo vas a llegar a fin de mes, porque hay una historia donde lo poco se convierte en un milagro. Y lo que viene después sacudirá tu fe de maneras sorprendentes. Prepárate. El próximo momento podría renovar tu esperanza como nunca antes. El hambre era real,
la escasez implacable, la esperanza casi se había esfumado. Una viuda sola con su hijo vivía sus últimos momentos antes de la tragedia final. En su casa solo quedaba un puñado de harina y un poco de aceite de oliva, nada más que la desesperación de una madre que sabía que este sería su último pan y después la muerte. Pero en ese momento de agonía, lo inesperado llamó a la puerta. Llegó un hombre, un profeta hambriento, pidiendo exactamente lo que ella estaba a punto de preparar para ella y su hijo. Elías miró a la mujer a los ojos y le dijo: «No temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de ella, luego harás para ti y para tu hijo. Porque así dice la fuente de la nación: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que la fuente envíe lluvia sobre la tierra». 1 Reyes 17, 13-14. Ahora imagina, estás en esa misma situación, tienes poco, muy poco. Miras el mes, las facturas, el refrigerador, y la sensación que te invade es: no será suficiente. Y en ese momento de extrema limitación, surge una palabra, una promesa, una petición de fe. ¿Te imaginas el dilema de esa viuda? ¿Debería regalar primero lo poco que le quedaba? ¿Cómo? Pero obedeció, y fue allí, en ese acto de entrega, en ese gesto de confianza casi irracional, que comenzó el milagro. ¿Cuántas veces te has encontrado así, con miedo de no tener suficiente, con el alma cansada de luchar por sobrevivir? Y detrás de esta carga financiera hay algo más profundo, la sensación de estar solo, que no hay nadie que pueda intervenir, que todo depende de ti. Pero, ¿y si te dijera que este sentimiento no es real? Que hay una fuente que ve, que sostiene, que actúa incluso cuando todo parece seco, como en aquella época de sequía. Si esta palabra te habla, escribe ahora en los comentarios: «Eres mi provisión». Declara con fe, no como un ritual vacío, sino como una entrega espiritual, como si dijeras: «Señor, lo poco que tengo está en tus manos, porque cuando te entregas primero, se multiplica después». Así obra, se honra la obediencia que nace de la confianza. Da un me gusta si te llegó esta noticia. Tu me gusta es un acto de fe. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación de escasez, comparte este video ahora. Puede que sea la solución que necesita. Ahora piénsalo. Esa mujer no vio llenarse un granero, no ganó una fortuna, pero día tras día la harina no se agotó, el aceite no se agotó. El milagro fue silencioso, continuo y suficiente. Y a veces eso es lo que se quiere enseñar, que el milagro no está en conseguirlo todo de golpe, sino en no dejar que nada falte, en sostenerte hoy y mañana y al día siguiente. ¿Te has preguntado alguna vez si esta presión financiera es solo un ataque externo o si se te está enseñando a depender más? A veces el desierto no te destruye, sino que te recuerda que el verdadero pan no solo viene del supermercado, sino de su boca, de la promesa que sustenta. Puedes descansar tu alma incluso cuando enfrentas facturas, porque la verdadera paz no depende de cuánto tengas, sino de confiar en aquel que te sostiene. Y es en ese lugar de fe, de entrega, de rendición, donde ocurren los mayores milagros. No se trata solo de finanzas, se trata del corazón. Se trata de confiar cuando la lógica dice que no. Se trata de dar cuando todo grita que hay que retener. Se trata de saber que aquel que multiplicó en la casa de la viuda sigue al mando. Y aquí viene la revelación que pocos ven. La multiplicación no comenzó cuando ella recibió, sino cuando dio. El acto de fe activó el flujo. Y esto aplica a tu vida hoy. Mientras intentas controlarlo todo, el miedo te domina, pero cuando das, descansas, y es en este descanso donde se entra. Sostiene tu alma cuando ya no puedes más. Ve cuando estás al borde del colapso, abrumado por las exigencias, la inseguridad y la escasez. Esta historia no se trata solo de pan y aceite. Se trata de confianza, de una fe viva, de descansar incluso cuando el mundo te dice que entres en pánico. ¿Y sabes cuál es el secreto?
todavía se sostiene, todavía se multiplica, todavía se honra a quienes confían, incluso con las manos vacías. Y si te dijera que existe un nivel aún más profundo de liberación emocional al darte cuenta de que tu seguridad no reside en tu saldo bancario, sino en la fidelidad que sostiene tu alma cada día, que tu paz no tiene que esperar a la prosperidad, porque puede nacer en medio de la escasez. Sí, es posible descansar incluso cuando sientes que ya no puedes, porque aquel que te sostiene es eterno. Y lo que viene a continuación es uno de esos giros inesperados que desafían todo lo que creías sobre el miedo, la enfermedad e incluso la muerte. Prepárense, algo asombroso está a punto de revelarse. Jairo corre, su corazón late tan fuerte que parece que se le va a salir del pecho. Su hija se está muriendo. Él, líder de la sinagoga, un hombre conocido y respetado, ahora se encuentra vulnerable, desesperado, implorando ayuda. Jairo se arrodilla ante la presencia en medio de la multitud y suplica: «Mi hijita está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que viva». Es en este momento que la escena se convierte en un espejo para tantas almas hoy. ¿Cuántos padres y madres, esposos y esposas, cuántos hijos e hijas viven con el miedo paralizante de perder a un ser querido? El miedo a la muerte, el terror a las noticias médicas, la angustia de ver un cuerpo deteriorarse, un diagnóstico sentenciado como punto final en el camino. Mientras se dirigía a la casa de Jairo, se produce una interrupción, otra mujer, otro dolor. Se detiene, el tiempo pasa, Jairo observa con ansiedad. Entonces, por fin, llega la noticia, pero no es lo que esperaba. Tu hija ha muerto. ¿Por qué sigues molestando al maestro? En ese momento, la tierra desaparece, el alma se hunde, el corazón se cierra. La realidad parece decir: se acabó. Pero es allí, en ese preciso instante, que se pronuncia una de las palabras más poderosas jamás dichas a un corazón humano. No temas, cree solamente. Marcos 5:36 no dice discúlpate, no dice ríndete, dice: cree. Esta palabra sigue viva hoy porque quizás el miedo ha invadido tu hogar. Quizás te enfrentas a una enfermedad, a un dolor que los médicos no pueden explicar, a un terror silencioso sobre el futuro. Quizás la amenaza de una pérdida se cierne sobre ti como una sombra constante. Y aunque todo a tu alrededor diga que es el fin, la voz aún resuena con autoridad. No temas, porque la fe tiene el poder de abrirse paso a través de lo que parece irreversible. Si estás enfrentando una batalla emocional, física o espiritual y necesitas escuchar esa voz sustentadora, escribe en los comentarios: elijo creer. Decláralo con fe, aunque tu corazón tiemble. Hay poder trascendente cuando elegimos creer, incluso en medio del dolor, el miedo y la desesperación. El miedo a la muerte, ya sea de un ser querido o de nuestra propia existencia, es uno de los dolores más profundos que llevamos los seres humanos. Pero, ¿y si te dijera que este miedo no tiene por qué dominarte? Que hay un descanso que no proviene de la ausencia de la muerte, sino de la presencia de aquel que la venció. No se prometió que el dolor no vendría, pero sí que se estaría con nosotros en cada paso del camino, y que se tendría la última palabra. La fe en la presencia es lo que sostiene el alma ante lo imposible. Y no es una fe vacía, hecha de palabras bonitas o frases hechas. Es una confianza verdadera, arraigada en la roca de la eternidad. Es la certeza de que, aunque todo se derrumbe, Él sigue siendo el cimiento firme. Sigue sosteniendo tu corazón incluso cuando sientes que ya no puedes más. Aquella niña que, a los ojos del mundo, estaba muerta, oyó la voz del mismísimo Hijo, Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Lo que parecía haber terminado volvió a empezar. Lo que parecía haber terminado con un punto recibió una coma divina. ¿De verdad crees que ya te abandonaron en medio del miedo? ¿Será que ahora mismo te están extendiendo la mano para decirte: levántate, cree, sigo aquí?
Muchos dicen que lo divino es lento pero seguro. Pero, ¿y si lo que llamas demora es en realidad la preparación perfecta para un milagro que aún no puedes comprender? Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Jairo no interrumpió la guía. No regresó corriendo a casa cuando escuchó la peor noticia de su vida. Se quedó allí, junto al maestro, en silencio. Y fue esa decisión, quedarse, la que devolvió la vida a su hija. A veces el mayor acto de fe no es clamar, es quedarse, incluso sin comprender, incluso con lágrimas en los ojos, incluso con el corazón roto. ¿Puedes hacerlo hoy? Permanece, cree, espera, incluso con miedo, incluso con dolor, incluso cuando todo parezca perdido. Porque ahí es donde nace la verdadera fe, no en las certezas, sino en las dudas, no en los milagros vistos, sino en los que aún no se han manifestado. Así que cierra los ojos un momento e imagina la presencia caminando hacia tu casa. Imagínatela tomándote de la mano y diciéndote: no temas, cree solamente. Esta no es una frase genérica, es un mandato celestial, una invitación a la confianza total, un desafío para tu alma. Descansa incluso ahora, incluso cuando creas que ya no puedes más, porque aún te sostienen. Y lo más asombroso está por venir. Hay una dimensión de fe que se activa no solo por lo que oímos, sino por lo que elegimos esperar. Lo que viene a continuación podría liberar tu alma de una carga que has llevado durante años. No te des la vuelta ahora. Algo está a punto de suceder que transformará para siempre tu comprensión de las puertas cerradas. Las cadenas les apretaban las muñecas, los fríos muros de la prisión ahogaban cualquier esperanza, y el silencio opresivo parecía anunciar el fin. Pablo y Silas estaban allí, injustamente encarcelados, azotados, humillados, abandonados sin posibilidad alguna de justicia ni consuelo humano. Era de noche, y no solo el mundo exterior estaba oscuro. Las circunstancias parecían sellar la idea de que todo había terminado. Pero en lo profundo de esa prisión nació algo que desafía la lógica de cualquier entendimiento humano. En lugar de ceder a la desesperación, comenzaron a cantar, a alabar, a adorar. No porque todo estuviera bien, sino porque confiaban en aquel que sostiene el alma, incluso cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces te has sentido como ellos, acorralado, sin salida, con el alma hecha pedazos y la sensación de que todas las puertas se han cerrado ante ti? Quizás te encuentres en esa situación ahora mismo, con el corazón rogando por un respiro, por una respuesta, por algo que tenga sentido en medio de tanta oscuridad. Y quizás creías que tu adoración solo sería legítima cuando la tormenta hubiera pasado. Pero, ¿y si te dijera que la alabanza más poderosa nace precisamente en el valle? Que adorar en medio del dolor es el mayor acto de confianza que alguien puede ofrecer. Hechos 16:26 registra algo asombroso. De repente se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. No hubo ningún anuncio, ninguna advertencia, ninguna señal, simplemente se intervino. Lo que parecía estático, inamovible, eterno, se deshizo en segundos. Ese de repente lo cambió todo, y ese mismo de repente puede visitar tu vida ahora mismo. Porque cuando eliges adorar, aunque no entiendas, cuando entregas tu alma sin exigir explicaciones, Él obra con poder. Si sientes que estás rodeado de prisiones invisibles, escribe en los comentarios: elijo alabar incluso en el valle. Esto no es solo un comentario, es un acto profético. Un grito de fe que puede sacudir las estructuras de miedo y desánimo que te aprisionan. No esperes a que las cadenas caigan para alabar. Alaba, y observa cómo caen las cadenas. A muchos se les ha enseñado que solo debemos mostrar fe cuando todo está resuelto, que la verdadera alabanza viene después del milagro. Pero no, es todo lo contrario. Es en medio de la prisión, el caos y la oscuridad donde la adoración cobra mayor poder. ¿No te han llamado a cantar incluso antes de ver la puerta abierta? Pablo y Silas no alabaron porque estuvieran seguros de su liberación.
Alabaron porque estaban seguros de quién era la fuente, incluso en prisión. Y eso lo cambió todo. Los muros de la prisión se estremecieron, lo imposible se doblegó ante la presencia del Todopoderoso. Sus almas eran libres antes de que se rompieran las cadenas. Y esa libertad interior es lo que se quiere liberar en ti ahora. Una paz que no depende de las circunstancias, una fuerza que no viene de afuera, sino de adentro, de un corazón sostenido por aquel que nunca falla. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás la puerta que has estado esperando abrir solo se abrirá cuando dejes de forzarla con ansiedad y empieces a confiar en silencio, con alabanza? El alma que aprende a descansar incluso en las cárceles emocionales, incluso en las luchas silenciosas, es el alma que experimenta verdaderos milagros, porque donde está el espíritu hay libertad, incluso con las cadenas en las muñecas. Y aquí viene una revelación que muchos ignoran. No solo Pablo y Silas fueron liberados, las cadenas de todos los prisioneros fueron liberadas. En otras palabras, cuando eliges alabar en medio del dolor, tu fe impacta otras vidas. Tu alabanza abre puertas no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Y eso lo cambia todo, porque no solo se te quiere liberar, sino usarte como un canal de liberación. La desesperación no tiene por qué ser el punto final. Puede ser el punto de partida de algo trascendente. No se te puso en este lugar para destruirte, sino para que descubras el poder de confiar incluso cuando la luz se apaga, porque aún se sostiene tu alma y no se necesitan puertas abiertas para actuar. A veces se actúa justo donde creías que estaba el final. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Lo que viene a continuación podría romper las cadenas que has cargado desde la infancia. No te desconectes ahora, porque la próxima historia podría cambiar tu perspectiva sobre el dolor familiar para siempre. Sus hermanos lo odiaban en silencio, y con el tiempo este odio se convirtió en desprecio, luego en traición. José no solo fue rechazado, sino que fue vendido como mercancía por quienes se suponía debían protegerlo. La escena es de un dolor familiar crudo, como una herida que nunca sana. La narración cuenta cómo, al verlo de lejos, sus hermanos planearon matarlo. Era un día más para ellos, pero para José fue el fin de todo lo que conocía. El hogar se convirtió en una amenaza, la familia en peligro, su alma en un campo de batalla donde la decepción con quien más amaba comenzó a destruir sus sueños. Y aquí es donde muchos pueden identificarse, cuando el conflicto no viene de afuera, sino de dentro del propio hogar, cuando el peso no es del mundo, sino del entorno que debería ser el más seguro. Quizás conozcas este tipo de dolor, esa sensación de andar con pies de plomo en tu propia familia, las palabras duras, las miradas hirientes, la falta de apoyo, la comparación constante, las críticas disfrazadas de consejo. Y lo peor de todo, la expectativa de que lo soportes todo con una sonrisa, porque la familia es la familia. Pero realmente se espera que toleres el abuso emocional y vivas con el alma oprimida solo por lazos de sangre. ¿Amar significa aceptar ser destruido lentamente? ¿O será que incluso en este ambiente de tensión hay una promesa oculta, un propósito que sigue en pie? José pasó años sufriendo las consecuencias del rechazo de su familia. Terminó en un pozo, luego vendido y luego encarcelado injustamente. Pero algo poderoso sostuvo su alma, la certeza de que el bien supremo estaba con él. En Génesis 50 horas y 20 minutos, cuando se reencuentra con sus hermanos y tiene todo el poder en sus manos para vengarse, dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero la fuente de todo lo transformó en bien». Esto es más que perdón, es sanación emocional, es prueba de que el sufrimiento vivido en casa no puede anular los planes, y que aunque el dolor pueda venir de cerca, la restauración también puede venir de donde menos se espera. Si alguna vez has sentido el peso del rechazo dentro de tu propio hogar, escribe en los comentarios: «Transformarán mi dolor en bendición». Escribe esto no como alguien que finge que no pasó nada, sino como alguien que declara que el mal no tendrá la última palabra en tu historia,
que como José serás levantado en medio de la aflicción y usarás incluso tus traumas como una herramienta para sanar a los demás. Quizás hayas escuchado toda tu vida que la familia lo es todo. Pero ¿qué tal si te dijera que no todas las familias se basan en el amor verdadero y que el plan para tu vida no depende de la aprobación de quienes te rechazaron? ¿Cuántas veces te has dejado de lado para intentar mantener la paz en casa? ¿Has fingido estar bien solo para evitar conflictos? ¿Alguna vez has sentido que tu entorno familiar te hacía más enfermo en lugar de más fuerte? José es prueba de que los conflictos familiares no impiden que se cumpla la promesa. Lo que sus hermanos intentaron matar no era solo a él, sino el propósito que él llevaba. Pero lo que se ha soñado para ti no puede ser sepultado por la envidia, los celos, las palabras duras ni la exclusión. José fue herido por dentro antes de ser exaltado por fuera, y esto es lo que más se repite en los procesos. Se obra primero en el alma, se sana el interior, y luego te coloca en lugares de honor con un corazón sanado. No tienes que seguir intentando demostrar tu valor a quienes se niegan a verte. Ya te han visto. Ya se ha reconocido lo que nadie más ha valorado. Y no solo se te ve, sino que se te sostiene incluso cuando parece que tu hogar es el campo de tu mayor lucha emocional. Hay una presencia que te acompaña por los pasillos del silencio, la frialdad y la falta de afecto, y que transforma cada lágrima en semillas de victoria. Pero espera. Lo que sucede a continuación desafiará todas tus creencias sobre la paz interior. La siguiente historia te mostrará que existe una calma que no depende de tu entorno, sino de una presencia que nunca te abandona. La mente nunca se detiene. Rezas, buscas, intentas descansar, pero por dentro hay un torbellino, una inquietud que no se puede explicar con palabras, solo se puede sentir, un nudo constante en el pecho, pensamientos desbocados, un alma que parece no apagarse nunca. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿Alguna vez has intentado encontrar paz incluso en la oración y has salido sintiéndote más angustiado que al entrar? Esto sucede porque el entorno que nos rodea no siempre está en guerra. A veces el campo de batalla está dentro de nosotros. Y ahí es donde la paz prometida se vuelve tan esencial. No la paz que ofrece el mundo, basada en el control, la estabilidad o la ausencia de conflicto, sino una paz que es presencia, una paz que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Mirando a sus discípulos a los ojos mientras la cruz se acercaba, sabía que el miedo los invadiría, conocía su angustia, su inseguridad, su sensación de pérdida, y aún así dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da». No se turben sus corazones, ni tengan miedo. Juan 14:27. Esto no es poesía, es guía espiritual. Se sabía que las circunstancias externas se volverían insoportables, por eso les dio algo indestructible, una paz firme y duradera, arraigada en la certeza de la presencia. Y quizás estés viviendo precisamente ese tipo de guerra silenciosa ahora mismo. Por fuera todo parece normal, pero por dentro hay confusión, una pesadez constante, una sensación de asfixia emocional. Te preguntas, ¿dónde está la fuente cuando todo parece fuera de control? Pero, ¿y si la verdadera pregunta no es, ¿dónde está la fuente?, sino ¿qué se está intentando construir dentro de mí ahora mismo? Porque hay dolores que no vienen a destruirnos, sino a revelar que hemos estado basando nuestras vidas en algo sin fundamento. Y cuando se ofrece verdadero descanso, no se refiere a unas vacaciones ni a un descanso temporal, sino a una especie de estabilidad emocional que nace de la confianza. El alma encuentra alivio cuando se ancla en algo eterno. Ahora dime, ¿cuántas veces has intentado resolver la falta de paz cambiando tu entorno, tu rutina, tus relaciones, y aún así la inquietud persiste? La paz interior que se ofrece no está en hacer más, sino en confiar más. Está en reconocer que por muy caótico que sea todo, hay alguien al mando, alguien que ve, que se preocupa, que comprende cada llanto no expresado. Y quizás necesites escuchar esto hoy. No todas las tormentas se resuelven afuera.
Algunas se calman cuando decides permitir que la voz sea más fuerte que la confusión en tu mente. Si quieres experimentar esta paz que el mundo no puede ofrecer, escribe en los comentarios: calma mi corazón. Que esto sea más que un comentario, que sea una rendición, una declaración de que decides dejar de luchar con tus propias manos y descansar en la voz que dice: no tengas miedo. No es debilidad reconocer que necesitas ayuda espiritual, es sabiduría, porque lo que la ansiedad destruye en horas, la presencia lo restaura en segundos. Mucha gente cree que la falta de paz es señal de falta de fe. Pero, ¿qué pasa si lo que enfrentas es precisamente lo que fortalecerá tu fe? ¿Y si tu incomodidad es una invitación a dejar de intentar controlarlo todo y simplemente descansar, sabiendo que se sostiene tu alma incluso cuando nada más parece firme? Un alma inquieta necesita dirección, no explicaciones, y no se responde a todas las preguntas, se ofrece algo mejor: presencia. La presencia que silencia el miedo, que consuela sin palabras, que sostiene sin lógica. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Hay un dolor que no grita, sino que sangra desde dentro, el dolor de confiar en alguien y ser traicionado. Lo que viene a continuación desafiará tus creencias sobre la fidelidad y la sanación. Prepara tu corazón. Se le llamó amigo aún sabiendo que lo traicionaban, aún sabiendo que con ese beso Judas entregaba su alma a quienes lo querían muerto. Esta es una de las escenas más desconcertantes. La presencia, siendo herida por alguien en su interior, por alguien que caminó con él, vio milagros, compartió su mesa y conoció su intimidad. Mateo 26:50 recoge las palabras: amigo, ¿por qué has venido? Y aquí está una de las mayores confrontaciones espirituales que podemos experimentar: cómo lidiamos con las heridas causadas por quienes amamos profundamente. El dolor que causa la traición es uno de los más profundos. No es como una pelea externa, donde sabemos de dónde viene el ataque. Es una puñalada por la espalda, es la confianza siendo destrozada por ella. ¿Cuántas personas hoy en día viven intentando mantener la apariencia de fortaleza, pero sufren un profundo desangramiento por haber sido traicionadas por su cónyuge, un amigo, un líder espiritual, alguien de su propia familia? Y lo que más duele no siempre es el acto en sí, sino la ruptura de la confianza, porque cuando amas te entregas, y cuando esa entrega se convierte en una herida, el alma grita en silencio. Pero la respuesta a esta traición revela lo que realmente significa descansar y dejar que se sostenga tu alma. No se niega el dolor, pero tampoco se permite que lo abrume. Se reconoce como amigo no porque se esté de acuerdo con lo que se hace, sino porque la identidad no está determinada por la ofensa. Sabiendo quién se es, se puede afrontar el abandono sin dejar que lo defina. Y aquí hay una poderosa clave espiritual. Cuando sabes quién eres, ni siquiera la traición más cruel puede destruirte por completo. Si alguna vez te ha lastimado alguien que decía amarte, escribe en los comentarios: sana mis heridas más profundas. Da ese paso de fe no para exponerte, sino para declarar que este dolor no será tu prisión. Se conoce la traición de primera mano, no solo se entiende lo que sientes, se lleva ese dolor contigo. Y no solo se te consuela, sino que se te fortalece para que no actúes con las mismas armas que te hirieron. No tienes que vengarte de la misma manera. Puedes sanar, no vengarte. Puedes restaurar, no endurecerte. Puedes amar de nuevo, no porque confíes en las personas, sino porque confías en la guía. ¿Es la traición solo una debilidad humana o hay algo más profundo? ¿Y qué pasa cuando la traición proviene de un grupo o de alguien que parece piadoso? ¿Cuántas personas se han alejado por heridas emocionales causadas por otros, como si el bien supremo fuera el culpable de su dolor? Pero la cruz nos recuerda que incluso él fue traicionado, y eso no anuló el plan. Todo lo contrario, el dolor que parecía injusto se usó para revelar la redención. Esto no embellece el sufrimiento, pero demuestra que nada es en vano.
Y aquí hay algo que casi nadie comprende en esta historia. No solo se soportó la traición, sino que no se permitió que lo contaminara. Esto es descansar en la promesa de que la guía sigue en control, incluso cuando no puedes entender por qué alguien te lastimó tanto. Descansar es confiar en que el juicio es más justo que nuestro deseo de vengarnos. Esa verdadera sanación no llega cuando la otra persona admite su error, sino cuando te liberas del poder del dolor. Hay personas que han estado atrapadas en un ciclo emocional de amargura durante años porque eligieron alimentar su dolor en lugar de dejarlo ir. Pero lo que viene a continuación podría transformar tu perspectiva de identidad y autoestima, porque no importa quién te olvidó, te ignoró o te rechazó, hay una presencia que te eligió mucho antes de que nadie te mirara. Prepárate, esto te sacudirá por dentro. Mientras presentaban a todos, nadie lo llamó. El profeta repasó a todos los hermanos uno por uno, esperando que se confirmara quién sería el nuevo líder, pero ninguno era el adecuado. Y entonces preguntó, ¿se han ido tus hijos? Y se respondió que aún quedaba el menor, el que cuidaba las ovejas, pero que no parecía lo suficientemente importante como para estar allí. Ese era David, el olvidado, el ignorado, el improbable. Pero se le había elegido. La devaluación humana nunca anula la elección divina. Y si has estado viviendo en una realidad donde constantemente sientes que no eres visto ni recordado ni considerado, aquí hay un fuerte mensaje espiritual para ti. El versículo de 1 Samuel 16:7 es revolucionario. El ser humano mira la apariencia exterior, pero el espíritu mira el corazón. Mientras que el mundo se basa en la apariencia, el desempeño, la influencia y la aceptación, lo divino ve lo invisible, ve lo que nadie está dispuesto a valorar. Y es precisamente por eso que tantos se sienten perdidos en sí mismos, porque han sido ignorados durante tanto tiempo que han comenzado a creer que no valen nada, que no merecen nada mejor, que por mucho que se esfuercen, nunca será suficiente. Pero, ¿y si te dijera que el mayor error que puedes cometer es aceptar el silencio ajeno como una sentencia divina? Que otros te hayan olvidado no significa que la fuente te haya olvidado. El rechazo que te hirió no tiene el poder de cancelar el propósito que se ha escrito para tu vida. El dolor de no ser visto puede ser paralizante. Si te preguntas si tu presencia marca la diferencia, quizás creciste intentando demostrar tu valía, intentando hacer espacio, intentando ser escuchado. Pero el verdadero descanso comienza cuando entiendes que no tienes que esforzarte para ser elegido, porque la elección no depende de tu posición, sino de tu voluntad. David fue llamado el último, después de todos los demás, tras ser descartado por irrelevante. Pero fue él quien recibió la unción, fue él a quien se había preparado. Esto nos muestra algo poderoso. No importa cuándo llegues, importa lo que se ha puesto en ti, y nunca se llega tarde. Se permite que los demás te ignoren para que se te honre, para que se vea claramente de dónde proviene tu valor. Y quizás estés justo ahí ahora mismo, herido por el rechazo, tratando de ocultar el dolor de no ser recordado, comparándote con quienes fueron elegidos mientras tú te quedabas en la pradera de la espera. Si alguna vez te has sentido invisible, olvidado o ignorado, comenta a continuación: se me ve, y eso es suficiente. Declara con fe que tu identidad está establecida en la mirada del Padre. Él ve el corazón, ve las luchas que nadie vio, las lágrimas que nadie enjugó, el esfuerzo que nadie reconoció, y eso es todo lo que necesitas para seguir de pie. Saber que lo espiritual te observa con amor y propósito. Muchas veces el dolor del rechazo es en realidad el escenario preparado para revelar algo mucho mayor, porque cuando su gracia te alcanza, nadie puede detener lo que se va a hacer. Y si esta palabra te tocó el corazón, da un me gusta como acto de fe. Este simple gesto puede ser el medio por el cual otras personas también sean alcanzadas por esta misma promesa. Comparte este video con alguien que también se siente olvidado. Podría ser la respuesta para otra alma cansada. Tu acción puede hacer más de lo que imaginas. Pero espera,
Lo que sucederá después desafiará todo lo que crees sobre la perseverancia y el dolor prolongado. Hay una historia que revela el poder de seguir creyendo incluso cuando todo en tu interior quiere rendirte, y te mostrará que tocar con fe no es solo simbólico, sino transformador. 12 años, 12 largos años desangrándose día tras día, sin descanso. La mujer anónima descrita no solo sufría una enfermedad física, sino que cargaba con un profundo dolor emocional. Era considerada impura, indeseable, invisible. Nadie podía tocarla, nadie quería estar cerca de ella. La soledad era su compañera constante, y el agotamiento de luchar, rezar y esperar la sanación sin respuesta, una carga abrumadora. ¿Se imaginan cómo es despertar cada día con la esperanza de que hoy sea diferente, y acostarse una vez más frustrada? Lo había intentado todo: médicos, recursos, fuerza humana. Pero cuanto más buscaba, más débil se sentía. Su cuerpo no respondía, su alma estaba agotada. Quizás tú también estés viviendo una batalla similar. Aunque confías, sientes que ya no puedes más. Tu alma clama por ayuda, pero el silencio parece más fuerte que las promesas. Y entonces surge el dilema: continuar o rendirse, esperar o rendirse al agotamiento. Esta mujer, aún con el corazón cansado, decidió que no bastaba con estar cerca, tenía que tocar. No con la mano, sino con su fe. No emitió ningún sonido, nadie lo notó. Simplemente extendió la mano con su fe y tocó el borde del manto. Y en ese momento, algo trascendente sucedió. El flujo de sangre se detuvo, su cuerpo reaccionó. La presencia rompió años de dolor acumulado. Lo más impresionante de esta historia es que se sintió ese toque en medio de una multitud que lo apretaba. Alguien tocó de una manera diferente. Y se detuvo, miró a su alrededor y preguntó: ¿quién me ha tocado? Esa mujer asustada se acercó. No sabía que estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda libre de tu aflicción. Este es el momento en que lo superior declara sobre un alma cansada: yo te sostengo, yo te veo, yo te restauro. Esto no fue solo una sanación física, fue un abrazo en su identidad. No se la llamó enferma, sino su hija. Y quizás esa sea la palabra que más necesitas hoy. Si sientes que tu alma está cansada de luchar, declara en los comentarios: Señor, aunque estoy cansado, todavía creo. Esta afirmación tiene poder. Es el toque invisible que llega al corazón. Quizás la respuesta no llegue a tu tiempo. Quizás parezca tardar mucho, pero tu fe aún tiene voz, y se sigue siendo sensible a cada toque de quienes no se rinden, incluso cuando están heridos. El descanso que buscas no está en la ausencia de luchas, sino en la certeza de que se te sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Ahora detente y respira. Cierra los ojos un momento e imagina la presencia volteándose entre la multitud, buscándote, sintiendo tu toque de fe, sabiendo que tu dolor no es invisible. Esto es más que consuelo, es restauración, es un nuevo comienzo. Porque cuando se te llama hijo o hija, se te está diciendo: me perteneces, y mientras yo sea tu guía, tu alma nunca estará desamparada. Tu fe conmovió lo trascendente, y la tuya también puede. Este es el momento de volver a creer, incluso cuando estés cansado, incluso cuando estés exhausto, incluso cuando no veas salida. Porque cuando la esperanza parece desvanecerse, es cuando la promesa se manifiesta con mayor fuerza. No estás solo, la fuente conoce tus límites y no te ha dejado a la deriva. Te lleva en sus brazos incluso cuando crees que te hundes. Así que aférrate a esta verdad con todas tus fuerzas. Se sostiene tu alma, aun cuando tu cuerpo ya no pueda soportarlo. No necesitas demostrar nada, solo toca, solo cree. Solo descansa en la certeza de que se actúa incluso en silencio. Y ahora que este mensaje te ha llegado, comparte este video con alguien que también esté cansado de luchar. Tal vez sea exactamente este toque de fe el que transforme otra vida. Si has llegado hasta aquí,
es porque algo en tu interior se ha movido. No fue solo un video, fue una llamada, un soplo del espíritu en medio de tu caos, un recordatorio silencioso de que, incluso cuando sientes que ya no puedes más, hay una presencia que susurra: sigo aquí, sostengo tu alma. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es teoría religiosa, es vida, es restauración, es lo espiritual invadiendo tu dolor y diciendo: te veo. Quizás pasaste años intentando aparentar fuerza, convenciéndote de que hacerlo todo solo era lo correcto, pero ahora lo sabes, ya no tienes que cargar con todo solo, porque el verdadero descanso no está en dejar de luchar, está en dejar que luchen por ti. Tu alma clamaba por alivio, y se te trajo aquí para darte paz. Respira hondo, algo está sanando en ti ahora mismo. No llegaste a este punto por casualidad. Se han estado cosiendo cada herida tuya con promesas eternas. Y si tu corazón aún está apesadumbrado, ahora es el momento de convertir todo esto en oración. Nos unimos. Cierra los ojos si puedes, pon la mano sobre el corazón y repite conmigo, con toda tu fe: Ser Supremo, me entrego a ti. Reconozco que mi alma está cansada y abrumada, pero hoy creo que me sostienes. Perdona mi incredulidad, purifica mi corazón y fortalece mi fe. Sana el dolor que nadie ve, las heridas que nadie comprende. Pongo ante ti todo peso, toda ansiedad, todo miedo, toda soledad. Ven, Espíritu, y trae alivio. Transforma la oscuridad en luz, la duda en esperanza, el cansancio en fortaleza. Declaro: mi alma te pertenece y mi descanso está en ti. Te acepto como mi refugio, mi roca, mi paz. Amén. Si oraste con el corazón, recuerda esto: lo espiritual se ha movido por ti. La sanación ha comenzado. Quizás aún no sea visible, pero ya es real. Se está obrando en tu vida, se te vio en el silencio, se te sostuvo cuando creías que te hundías, y no se te dejará ahora. Pero no te detengas aquí. Lo que descubrirás en el video que está en pantalla puede cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue puede ser justo lo que faltaba para tu liberación. Esta siguiente palabra puede completar la sanación que comenzó hoy. Es la continuación de lo que el Espíritu comenzó en ti, y lo sentirás. Si este mensaje te llegó profundamente, comenta ahora: llegué hasta el final. Este simple acto es como un sello de fe, una respuesta espiritual que dice: recibo, creo, continúo y más. Comparte este video con alguien que esté sufriendo en silencio. Lo que has recibido puede ser lo que otro corazón anhela sin voz. La buena nueva es sanadora cuando se multiplica. No te la guardes para ti. Y suscríbete al canal ahora, no como alguien que solo sigue contenido, sino como alguien que forma parte de una comunidad donde las almas cansadas encuentran descanso. Al suscribirte, nos ayudas a llegar a otras vidas que necesitan esta misma palabra. Tu clic puede ser el milagro de alguien. No se trata de números, se trata de destinos. Y para sellar todo lo que se ha hecho aquí hoy, guarden esta verdad en su corazón. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Se te está diciendo ahora: descansa, yo sostengo tu alma.